Hola, ¿qué tal? Buenos días. El día de hoy vamos a realizar un programa en donde lo que nos va a preocupar un poquito más es la cuestión de la lógica. El programa ya no lo voy a desarrollar paso por paso, lo voy a presentar todo el diagrama, lo puedes ver a través del video, pero sí es importante que sigas la secuencia tal y como está, sobre todo que observes bien las figuras, ¿sí? Y cuáles son las variables que se están utilizando y finalmente cuál es el resultado o los resultados que se obtengan. Eh, También vamos a basarnos en un enunciado. Aquí está el enunciado. Y básicamente de lo que se trata es de que se obtengan de tres números que se introduzcan al programa, se obtenga cuál de ellos es el mayor. ¿Sí? Entonces básicamente lo que se tiene que hacer es, como siempre, la entrada, el proceso y la salida de los datos. La entrada pues, es introducir tres datos primero, ¿sí? Que sean de tipo entero. El proceso de los datos es de alguna manera compararlos con ellos, entre ellos, para que puedas saber cuál es el mayor. Y finalmente, una vez que ya se sabe cuál es el mayor, pues desplegarlo en la consola maestra del Raptor. ¿Estamos de acuerdo? Como siempre, tu programa debe tener tu nombre y tu grupo al inicio del mismo. ¿Sí? Bueno, decíamos entonces que el diagrama ya lo tengo hecho, ya está aquí. Y bueno, lo voy a explicar. En este caso va primero el nombre, ¿sí? Como sabemos es algo que va a salir a la pantalla, por lo tanto es un output. Después de eso van los assignment, que en este caso son asignar el valor de 0 a tres variables de tipo numérico, ¿sí? Esto se conoce en programación como asignación de variables, o también le llaman inicialización de variables. Con esto se dan dos situaciones al mismo tiempo. Primero, se les indica un valor inicial, y segundo, ese valor que se le introduzca nos dice qué tipo de variable es. Por ejemplo, si se le introduce un número, pues es una variable numérica, pero si se le introduce el nombre de una persona entre comillas, ¿sí? Entonces es una variable de tipo carácter, o también llamado en inglés le llaman string, ¿sí? Bien, entonces se asignan los tres valores, ¿sí? Para saber que inicialmente esos tres valores tienen el valor de 0, y después de ello vienen tres input. Aquí lo puedes ver, son input, en donde dice escribe el primer el número, el segundo número y el tercer número, ¿sí? Todos van sobre las variables n1, n2 y n3 que acabamos de declarar precisamente aquí, ¿sí? Bien, ahora después de que ya tengo esos tres valores, ya los introduje al sistema. Ahora lo que vamos a hacer es verificar la primera variable con la segunda, y vamos a decir si la primera es mayor que la segunda. Si esto sucede, si es que sí, entonces se va a ir para acá, y lo que va a comparar ahora es la primera variable con la tercera variable. Si sigue siendo que n1 es mayor que n3, pues resulta que n1 es la que tiene la mayor, y por lo tanto sale del programa, ¿sí? Sale de la decisión, llega acá, llega aquí donde dice imprime el número. Obviamente el n1 es quien tiene el valor mayor, y por lo tanto es lo que despliega al final y termina, ¿sí? En caso de que n1 no sea mayor que n3, entonces se hace un intercambio. En este caso el valor de n3 pasa a una variable que se llama auxiliar pasa a la variable 1, de tal manera que en este momento n1 ya tiene el mayor valor. Ya se comparó la n1 con n2 y después n1 con n3. De ellos estoy definiendo cuál es el mayor, y de hecho cuando se llega aquí, ahora sí, a pesar de que n3 pudiera ser mayor, cuando se intercambian las variables, entonces n1, perdón, se sabe entonces que es la mayor, y pasaría a desplegarlo en la consola maestra de Raptor, y terminaría. Ahora, en el caso de que n1 no sea mayor que n2, entonces lo que se va a hacer es cambiar, de la misma forma, cambiar a n2 hacia n1 por medio de este intercambio de variables, de tal manera que después de eso voy ahora a comparar n1 con n3, ¿sí? Porque ahora n1 tiene el mayor. Entre n1 y n2 el mayor es n1, pero ahora lo tengo que comparar con la variable que resta, que en este caso es n3. Al compararlo, si es mayor, si sigue siendo mayor, simplemente sale, despliega cuánto vale un n1 y sale, termina el programa.
Acá si no, entonces hace otra vez el intercambio, asegurando de que N1 ahora sí tiene el valor mayor, sale, lo imprime y termina. O sea, básicamente el programa es muy sencillo. Seguramente te preguntarás, bueno, ¿y esto qué caso tiene, qué función tiene? Bueno, dentro de lo que es la programación, como tú podrás deducir, hay muchos algoritmos y muchos programas y muchas aplicaciones que aunque no lo parece y aunque en un momento dado no lo vemos, porque nosotros somos usuarios de aplicaciones, no programadores, lo que el programa internamente hace muchas veces es ordenar números. Y para ello tiene que saber cuál es el mayor, cuál es el que sigue y así consecutivamente. Esto que estamos haciendo ahorita no es un ordenamiento, simplemente es saber cuál de ellos es mayor. Lo mismo podríamos saber cuál es menor, o lo mismo podríamos saber cuál es el valor intermedio entre tres números. Pero ¿qué pasa si tenemos 20, 30, 100, 500 números? Bueno, pues entonces habría que ver ahí que se tienen que hacer 500 comparaciones, más o menos, 400 y tantas comparaciones, para finalmente obtener cuál de ellos sería el número mayor. Esto ya implica el uso de unas variables que se llaman variables subíndice, o también les llaman vectores o matrices, y ya un poquito más de matemáticas, digamos un poquito más avanzadas. Y de hecho hay métodos como uno de ellos es muy famoso, el llamado método la burbuja, que permite precisamente ordenar los números, ¿sí? Cualquier cantidad de números, y lo hace en cuestión de segundos, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo funciona el programa, vamos a ejecutarlo, y bueno, ustedes podrán ver que aparece mi nombre, aquí está ya, aparecen las asignaciones, y aquí se detuvo para precisamente pedir el primer número. Vamos a ponerlo del más grande al más pequeño, vamos a poner 59. El que sigue que sea 30, y el que sigue que sea 5. Obviamente entonces son 59, 30 y 5. Obviamente el N1 sigue siendo el mayor valor. Lo que va a hacer ahora es irse todo por el lado izquierdo, ¿sí? Aquí lo puedes ver, se va por el lado izquierdo, prácticamente llega aquí, se brinca hasta acá y llega hasta aquí y termina, y me dice que el número mayor es el 59, y es correcto, ¿sí? Podemos probar con otro orden, por ejemplo decirle que tenemos el intermedio es el mayor, el número del medio es el mayor, entonces vamos a ponerle 10, 60 y 20, no, y 20, 10, 60 y 20. Obviamente N2 es el que tiene el mayor valor, entonces se va a ir por acá, va a ser el intercambio de las variables, va a terminar y me va a decir es el 60 el que tiene el mayor valor, ¿sí? Como tú puedes observar, al momento en que se intercambian las variables ya no tienen los valores originales, sino lo que me interesa es saber cuál es el número mayor, que en este caso es 60, ¿sí? Vamos a intentarlo ahora con el orden normal, que sería del menor al mayor. Entonces vamos a poner ahora no sé, 15, vamos a poner 45 y 100. Pues obviamente están en el orden, ¿no? N1 es, de hecho N3 es el más grande, entonces se va a ir por acá, de tal manera que lo que va a hacer es intercambiar las variables, pero por el lado derecho. Ajá, acá, exactamente, se fue hasta el final y finalmente dijo, ok, el número mayor es 100, ¿sí? Pues no sé qué te parezca a ti, pero para mí es un programa bastante ilustrativo, bastante útil en algunos algoritmos, porque digo, obviamente no estamos haciendo nada más un programa para ordenar o para saber cuál es el mayor, sino también es importante saber que este tipo de programas o este tipo de algoritmos se conectan con algoritmos más grandes para poder llevar a cabo tareas más complejas, ¿sí? Básicamente pues tú lo entiendes y tú lo sabes que la programación pues para ti es algo nuevo, es algo que no has utilizado mucho, y bueno, estamos empezando. Entonces
Básicamente esa es la función de este programa. Ojalá que te haya gustado. Desarrollalo. Cualquier duda que tengas, levanta la mano en tu lugar y enseguida voy a tu lugar. Te vuelvo a recordar que los programas se califican directamente en el laboratorio, no se envían, ¿sí? Y también te recuerdo al respecto de la cuestión de que seamos honestos en no copiar los programas, que bueno, es ya una cuestión tuya y solamente tuya, el hecho de que hagas las cosas con honestidad y con tu propio esfuerzo, puesto que para cualquiera es muy fácil plagiar o robar un programa que ya está hecho en la computadora y que bueno, lo puedo hacer pasar como mío. Si no es el caso tuyo, pues no hagas no hagamos caso omiso a este comentario. Te agradezco tu atención. Hasta la próxima. Gracias.